Olo, esta cosa sí es pequeña. Miren esta almohada, lana, dura como su corazón. Hoy viviremos la experiencia de hospedarnos en el hotel más barato de Nueva York. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis cracks? Nos encontramos en Nueva York y hoy iremos a ver cómo es la apariencia del hotel más barato, más económico de toda esta ciudad. Verán, esto es algo que realmente me da mucha curiosidad, porque Nueva York es una ciudad bastante costosa y les puedo asegurar que el precio promedio de un hotel suele ser de tal vez unos 120 a 150 dólares la noche. Y por este costo puedes tener una habitación de tal vez 18 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Vaya, en lo absoluto grande, en lo absoluto espaciosa. Así que me causa mucha intriga ver cómo es un hotel lo más barato posible. Qué tan pequeño será, qué tan limpio estará, qué cosas nos incluirá. Me di a la tarea de hacer una búsqueda en internet y tras unos buenos minutos de investigación me encontré con el establecimiento más barato, que tiene un costo de 30 dólares la noche. Tal vez un poquito más, de 30 a 32 dólares la noche, dependiendo de la conversión. De verdad, no les estoy exagerando, esto es lo más económico que encontré. Obviamente recalcando el hecho de que es un hotel, no es un hostal. Hostal es una habitación compartida con más personas. Tal vez puedes compartir con 4 personas o más una misma habitación, entonces por supuesto esto es más barato. Pero habitación de hotel individual para ti solito, 30 dólares la noche es lo más barato que pude encontrar. Este hotel, por supuesto, no está en la zona más turística de la ciudad. Está de hecho en la zona sur de Manhattan, en el área de East Village. Y el establecimiento es este que está por aquí. Su nombre es el Bowery Grand Hotel. Calemos su apariencia por fuera. No es del todo favorable, pero igual y su interior logra sorprendernos. El establecimiento está instalado arriba de una tienda de luces. Por aquí es la puerta de acceso al hotel. Suficiente introducción. Ahora sí, vamos para adentro. El Bowery Grand Hotel, el hotel más barato de toda la ciudad de Nueva York. Sin duda, una de las urbes más caras, más costosas que existen en todo el planeta. Vamos a darle. Primeras impresiones, pues el acceso está bastante grafiteado, bastante pintado. De igual manera la puerta principal. Hay que subir por estas escaleras y la recepción al parecer es en el segundo piso. El aroma ahorita huele un poco a hierba, un poco a marihuana, si me piden honestidad. Y pues a cigarro. Esto no me sorprende, miren, se ven muchas colillas de cigarro tiradas aquí en el mero acceso. Entonces sí, huele como a ceniza, como a hierba. Una combinación de ambas. Vamos a entrar a la recepción a hacer nuestro registro. Aquí en la parte de la recepción tenemos unas cajas fuertes, las cuales puedes rentar. Y miren, también al parecer pueden recibirte con una taza de café o de té. Listo, habemos llave. Me dieron la habitación 110. Así son los pasillos. Los cuartos sí se ve que son muy chiquitos, porque miren qué pegaditas están todas las puertas. Y me estoy enterando, amigos, que el baño es compartido. O sea, no tienes un baño en tu habitación, sino que es un baño compartido. Ahorita vamos a calarlo, vamos a ver todos los detalles. El aroma de los pasillos, pues es motelosón. Es como, huele como a detergente baratón, si me doy a entender, como a jabón Rosa Venus. Pero no huele sucio, o sea, huele limpio. Limpio barato, pero limpio. Y la vista que tenemos, órale, ¿qué tal, Nueva York en su máximo esplendor. Nunca habían tenido una vista más épica de esta ciudad. Bueno, ahora sí vamos a ver la habitación 110. Es esta de acá. Ok. No, sí es muy pequeña. Muy pequeña. A ver, sabía que no iba a ser pues una cosa grande, espaciosa, pero esto es mucho menos de lo que esperaba. Wow.
Cielo santo. Oye, esta cosa sí está chiquitita. O sea, miren, ¿cómo les explico? O sea, miren, una pared, un extremo de la habitación, el otro extremo de la habitación. Obviamente no tenemos vista. Una parte de mí como que quería que tuviéramos vista o qué sé yo, pero no, ni eso. Pero dentro de todo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos incluye? La habitación del hotel más barato de todo Nueva York. A ver, nos incluye una toalla. Se ve vieja, la verdad. Y bastante gastada, manchada. Esta cosa fue blanca hace unas cuantas décadas. Nos incluye también una frazada, un tapal, que no está mal. Sí se siente gordo, pero también se siente como un poco polvoso. No sé cómo decirlo, como que sí, no sé, las tonalidades, el aroma es como medio polvoso. Nos incluye también, miren, esto no está nada mal, un cepillo de dientes. Ok, tu cepillito de dientes, tu jaboncito, buenazo, un sobrecito de pasta de dientes y un sobrecito de shampoo acondicionador. A ver, pues no está tan mal. Mínimo limpio, sí sales de este lugar. El cepillito está súper mini. En cuestión de equipamiento, de muebles, tenemos un bote de basura. Tenemos un buró con 2 cajones. Tenemos un espejo, esto para colgar nuestra toalla. Tenemos un perchero para colgar nuestro abrigo. Y tenemos un ventilador. Sí sirve, pero tiene un buen de polvo ahí acumulado. O sea, algo me dice que al prenderlo únicamente estás esparciendo el polvo por toda la habitación. Miren eso. Tenemos también una luz que no hace ruido. Supongo que podría ser peor. Podría estar haciendo todo el tiempo. Y no parpadea, no hace ruido. Y ahora el techo, no sé por qué tiene como tantas reparaciones extrañas. Miren, de igual manera ahí eso está como tapado con una bolsa, manchado todo. Sí, no sé qué clase de cosas hayan pasado aquí para semejantes reparaciones. Ahora, la calidad de la cama. Esto es muy importante que lo analicemos. ¿Qué tal está la cama? Vamos a ver. ¡Uy! No, sí está dura. Siento el resorte metiéndose en mis interiores más íntimos. Uy, sí, no está cómoda, la verdad. Y el cojín está bastante plano, manchado todo, miren, como todo negro. El parche aquí, todas las sábanas, se ve que igual fueron blancas hace muchos años. Y ahorita sí están todas como manchadas, grises. Híjole, sí no está del todo cómodo, pero a ver, es mejor, mucho mejor, 1000 veces mejor que pasar una noche en la calle pasando frío. Entonces, si por ahí consigues $30, pues puedes pasar una noche aquí bajo techo, ¿no? Calientito, en una cama. No está tan mal si consideramos ese aspecto. Nos incluye también, miren, esto está cool, nos incluye un mapa para saber dónde estamos. Y, miren, por lo que veo en el mapa, tiene este lugar un cuarto de lavado. Ok, eso no está mal, ese es un buen detalle. Y tiene también una bodega, porque sí, a ver, ese es un punto interesante que yo pensé. Aquí, pues, no sé qué tantas maletas te quepan, ¿no? Si vienes de viaje, si te estás quedando aquí en lo que encuentras trabajo, no llegaste a la gran ciudad, no tienes recursos, estás quedando, ¿dónde vas a poner tus cosas? Entonces, si no te caben aquí bien, al parecer hay una bodega en la cual puedes dejar tus cosas que, híjole, no sé si confiaría mucho en dejar mis cosas ahí con los demás huéspedes, ¿eh? No sé qué tanta seguridad tenga, sería cosa de confiar enteramente en las demás personas. Y bueno, me da mucha curiosidad ir a ver el baño, ¿no? Vamos a ver qué tal el baño, es compartido. Ahora vamos a analizarlo. A ver, no es solamente un baño, chéquense, son varios. Tenemos 1, 2, 3, 4 baños en total, 4 baños mixtos. Yo me imagino que es cosa de suerte si encuentras desocupado o no. Este ahorita está desocupado. Vamos a ver qué tal, vamos a calarlo. A ver, este es uno de los baños que tienes derecho a usar con el costo de tu habitación, con tus $30. Tienes que un lavabo, jabón no tienes aquí, pero porque ya te incluyeron en el costo de tu habitación. Papel de baño, ok, importante. Y la regadera está bien, tiene agua caliente. El espacio, pues, no es tan malo, de hecho está bien, buen tamaño, buena proporción. Y si tienes que traer tu toallita, la que te dejaron en tu habitación, porque aquí no hay otra toalla. Le hace falta espejo, pero puedes usar el espejo que está en tu habitación. Y el excusado como tal no está mal, la verdad es que está limpio. Yo pensé que iba a estar como todo oxidado, olores extraños y demás. Y pues fíjense que no. A ver, o sea, no es el baño más favorable que hay, pero está ok, huele bien, se ve limpio. Mínimo hacia mi vista no hay como ningún insecto
defecto o cosas raras o muchísimo óxido, no está del todo mal. Es más, hasta voy a aprovechar para ir al baño. Oigan, ¿saben qué? También quiero hacer una prueba. Vamos a ver qué hay abajo de la cama. No sé qué tan buena idea es esto, pero si uno va a dormir aquí, tiene que echar un vistazo. Pues a ver. Hay bastante polvo, pero no hay nada así como de que una cucaracha muerta o algo así. Miren, me da curiosidad cómo ahorran hasta en el hecho de que aquí es como el piso como imitación madera. Y ya nada más abajo en la cama se acaba ese piso. ¿Para qué gastar en mosaicos de plástico ahí si nadie los va a ver? Hace sentido su lógica. Pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Así es el hotel más barato, más económico que existe en la ciudad de Nueva York. Al menos el más barato que pude yo encontrar, de alrededor de $30 la noche, siendo el check-in a las 3 de la tarde y el check-out a las 11 de la mañana. O sea, ni siquiera son las 24 horas. El horario promedio de cualquier hotel. ¿Ustedes conocen de alguno más barato? Que sea hotel, recalquemos, hotel, no hostal. Un cuarto para ti solito. ¿Cómo lo ven? ¿Pasarían ustedes una noche aquí? Yo creo, sinceramente, que no está tan mal. A ver, $30 es bastante y en muchísimas otras ciudades del mundo conseguirías algo muchísimo mejor por esa cantidad de dinero. De verdad es ridículo. Hay ciudades en las cuales por $30 te quedas en un hotel de cadena, bueno, 20 metros cuadrados, regadera propia, baño propio, hasta desayuno incluido podría traerte. Pero consideremos que Nueva York es una ciudad muy cara, en la cual tiene que haber opciones para todo tipo de presupuestos. Dentro de lo que cabe, creo que no estuvo tan mal. Está limpio, dentro de lo aceptable. El baño está ok. La cama, pues sí está dura. Igual y no es la peor experiencia de la vida. Dentro de lo que cabe y considerando que Nueva York es una ciudad sumamente costosa, diría que el hotel más barato no es la experiencia más terrible que se puede tener. ¿Ustedes qué opinan? Pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios. Me voy a dormir, deseenme suerte y nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se ha alojado con éxito en el hotel más barato de una de las ciudades más costosas de todo el planeta.